¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. Un gusto de saludarlos aquí en emisión más de su programa Tocando lo Divino. En esta ocasión nos encontramos haciendo un programa pregrabado con nuestro amigo y colaborador, ya pues que tiene un ratito, por lo menos en nuestra anterior casa y que ahorita nos volvimos a retomar el acompañamiento, Manuel Román de la Rosa. Él es psicólogo y facilitador de Neuma System, que nos ha venido a traer temas muy interesantes y nuevamente aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, espero servirles un poco. Gracias. Gracias a ti, Manuel. Pues mira, queremos platicar contigo un tema muy interesante que tú nos propusiste, que es el de arquetipos crísticos. Entonces, te cedo el uso de la voz para poder entender más al respecto. Sí, mira, creo que hay que empezar bueno, se empieza desde el principio, obviamente. Hay que empezar comentando lo siguiente. Obviamente nosotros conocemos a Cristo o el Cristo y siempre lo relacionamos con el Maestro Jesús, y eso es obvio. Pero la palabra Cristo es muy antigua, mucho más antigua que el Maestro Jesús, porque Cristo viene siendo pues es un símbolo, un arquetipo de solar, en donde una de las acepciones es 100% conciencia o el prototipo único de perfección psicológica. Si nosotros nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta de que Zoroastro, Buda, Hermes, Hércules, todos nacen un 25 de diciembre, ¿sí? Y tiene que ver con el movimiento de la Tierra. Después de la noche más larga aparece el sol y se reinicia, se puede decir, el ciclo de vida. Es por eso que ellos nacieron un 25 de diciembre, aunque todas las fechas de cada uno de ellos pues no son muy conocidas. Quizás la más conocida, bueno, la que se supone que la tienen más o menos, que sospechan qué día nace Jesús, ellos le dan un nacimiento de allá como del 8 de agosto, algo por el estilo. Pero bueno, eso es irrelevante. Lo relevante es de que el Cristo, o más bien tanto Zoroastro como Buda, como Hermes, todos ellos, son portadores de una enseñanza que deviene de que cuando la humanidad está pasando por momentos críticos, como ahora, como fue en el tiempo de Jesús, como fue en el tiempo de Moisés, etc. En el Bhagavad Gita dice que cuando la humanidad, así estoy parafraseando, la humanidad Sí. está en caos, yo yo me aparezco en la humanidad para mostrar el espacio de la salvación. Entonces, cada uno de ellos, de estos personajes que he dicho, tienen su aparición en momentos críticos de sus espacios, de sus tiempos, de sus lugares, de sus pueblos. Y el Maestro Jesús no fue la excepción. Pero él aparece como el Cristo, y de hecho es el Cristo, es el arquetipo solar, y tiene cosas interesantes. Empezamos con cosas interesantes. Por ejemplo, él nace en un establo, ¿sí? El Maestro Jesús nace en un establo, mientras que si revisamos a los otros arquetipos, a los otros maestros crísticos, como ya los mencioné, regularmente son príncipes o son gente de abolengo. Ujú. Sí, y el Maestro Jesús no, según la historia, aparece o nace en un pesebre, pero el pesebre es símbolo de la mente o de la cabeza, por decirlo así, ¿no? Entonces el pesebre viene siendo la cabeza o la mente de nosotros, porque al final de cuentas el Cristo nace dentro de nosotros, nace como símbolo de la esencia. En el sistema Nemo hablamos de todos estos términos: esencia, ser, Dios, etcétera, gen divino. Entonces, cuando alguien nace, nace con esa esencia. Entonces, el Cristo nace dentro de nosotros o aparece dentro de nosotros cuando nacemos, y Ujú.
pero aparece en medio de un establo, es decir, la mente no está limpia. Los animales representan algunos defectos psicológicos, o la mayoría de los defectos psicológicos en nosotros, como son la ira, como son la gula, la pereza, etcétera. Por eso es representado como animales. Ahí el Cristo, en este caso el Maestro Jesús, está dando una primera enseñanza. Dice que nosotros somos parte de Dios, somos de una genética divina, pero estamos en un espacio donde no se nos va a permitir, por mecánica, no se nos va a permitir que el Cristo se desenvuelva o se exprese directamente alrededor de nosotros. Y es por eso que empieza un camino. Hay un camino que el Maestro Jesús recorre, que es el mismo camino que debe de recorrer interiormente la persona para poder tener esa perfección psicológica o ese 100% de conciencia que te mencioné al principio del programa. Ujú. Y obviamente la historia de Jesús, en este caso el Maestro, es representante de la historia del Cristo que vive en nuestro interior. Hay cuestiones interesantes, por ejemplo, en la vida del Maestro se desaparece, por decirlo así, después de que lo persigue Herodes. Herodes intenta asesinarlo, esa es la palabra, no solo a él, sino a todos los niños, porque representaba, como se decía, que era el rey de los judíos, el que iba a liberar un pueblo, etcétera. Ujú. Entonces Herodes por eso lo intenta asesinar. Y Jesús, junto con sus padres, lo llevan a Egipto y se desaparece hasta que aparece ya por los 12 años más o menos. Ujú. Según la historia bíblica, por los 12 años aparece en el templo enseñando, instruyendo inclusive a los ancianos, pero representa precisamente lo que viene siendo su sabiduría. Y después desaparece, inclusive se habla de que estuvo en muchos lugares importantes, como en aquel tiempo India, Egipto. Hay quien inclusive dice que es iniciado en los misterios de Isis. Obviamente son escuelas herméticas muy importantes, pero su objetivo principal era precisamente llevar un camino interior para poder mostrar lo que realmente está dentro de cada uno de nosotros, que es ser divino o es esencia. Entonces el Maestro Jesús empieza a desarrollar al Cristo en su interior. Es un Cristo potencial cuando uno nace, pero inicia. Y entonces el otro evento importante es cuando se bautiza. En aquel tiempo la figura de Juan el Bautista era un máximo exponente de los misterios crísticos, se puede decir, de los misterios de Dios, Sí. y Jesús lo inicia. Aún así Jesús reconoce y llega una frase en la que dice, no hay hombre nacido de mujer que sea más perfecto que Juan, reconociendo como su maestro. Inclusive Jesús le reconoce como su maestro, aunque en la historia nos dicen que Juan el Bautista, más bien él dice, no soy digno ni siquiera de amarrarle las sandalias. Es una frase muy, muy interesante dentro del argot de los misterios o de las escuelas iniciáticas, cuando alguien reconoce a su maestro. Inclusive en algunas enseñanzas, sobre todo en la India o en Oriente, los discípulos de algunos maestros se prosternan ante el maestro, besan sus pies, aún besan sus pies como reconociendo su sabiduría. Yo creo que más o menos fue el caso en el caso de Jesús y en el caso de Juan, pero lo importante es que ellos como maestros en realidad no vienen a fundar ninguna religión como tal. Sí vienen a dar sus enseñanzas para recorrer un camino interior. Y uno de los aspectos que enseña Jesús, hay un escrito de Santo Tomás, en los evangelios apócrifos o los evangelios gnósticos, Ujú. donde comenta con Jesús ya resurrecto, dice, si
si Dios estuviera en el cielo, las aves estarían cerca del cielo, por ejemplo, ¿no? Si Dios estuviera en el agua, los peces estarían en su elemento y estarían cerca de Dios. Pero en realidad, ¿dónde está Dios? Dice Jesús. Jesús está dentro y fuera. Entonces, el elemento del ser humano es Dios, como aludiendo de que el elemento del ser humano, en virtudes, en amor, en muchas cosas más, nuestro Ujú, elemento tiene que ser Dios, Dios mismo, en su acepción de perfección psicológica, en ese sentido lo digo, no lo digo en ninguna connotación religiosa, etcétera. Entonces, hay una naturaleza divina. Estos maestros enseñan de que Dios está dentro de nosotros, entonces hay que conectarnos siempre con esa parte divina. Y una de las cosas es precisamente empezar a eliminar esos animales que están en la mente. En la mente influyen en el corazón, influyen en las emociones. Nosotros, por ejemplo, como terapeutas, las personas quieren solucionar algunos problemas o muchos problemas que puedan tener, ya sea de depresión, los casos más extremos son esquizofrenia, etcétera, etcétera. ujú. Pero es importante que nosotros empecemos a reconocer nuestra verdadera naturaleza divina. Y no hay enseñanza más grande que hicieron estos maestros y que ojalá y que aparezca pronto alguno, donde nos enseñe precisamente que la naturaleza divina es lo más importante en nosotros. Entonces, el trabajo interior o el término cristificación, liberación o eliminación que utilizaba Buda, Ujú. simplemente es reconocer esa naturaleza divina, potenciarla y obviamente darla a conocer, ¿sí? Entonces, en este caso, estos símbolos crísticos, estos arquetipos crísticos, nos viene enseñando el Maestro Jesús. Después de su bautismo, entonces empieza a recorrer. Hay símbolos muy interesantes, por ejemplo, la entrada a la Jerusalén en Domingo de Ramos. Son símbolos interesantes porque es muy especial que sube arriba de un burro, ¿sí? O se Sí. expresa arriba de un burro, camina arriba de un burro y entra a la Jerusalén. Lo que sucede ahí, por ejemplo, es de que el burro en algunas escuelas iniciáticas representa la mente. Entonces, el Cristo representa la conciencia. Entonces, la conciencia debe de dominar a la mente. Porque la mente, como ya dije al principio, es el refugio, es la casa de los animales, entonces, o de los efectos psicológicos. Entonces, la conciencia debe dominar al burro, debe dominar a la mente porque para que no exprese los defectos, sino para que exprese la conciencia. Entonces, Ujú. La Jerusalén celestial viene siendo como el cielo, viene siendo como el nirvana, el Olimpo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el Cristo entra en un domingo de Ramos, que es el día de Dios, o es la apertura de Dios en esos momentos. Él camina directo al templo, él va al templo, que él dice que el templo dentro de nosotros viene siendo como el lugar de la casa de Dios, ¿sí? Hay otro simbolismo muy interesante, dos o tres arquetipos muy interesantes cuando él llega al templo y encuentra a los mercaderes. Entonces él expresa el Cristo expresa que el templo es el corazón de nosotros. Primero, los defectos están en la mente, ¿sí? Y luego, si nos descuidamos, los defectos pasan a nuestro corazón. O muchas veces se expresan en la mente y luego se expresan en el corazón o viceversa, se expresan en el corazón y luego actúan en la mente. Ujú. Entonces, el Maestro Jesús, simbolizando, corriendo los mercaderes del templo, no, Dios no debe de permitir o no permite o no quiere que nosotros como sus hijos permitamos que los mercaderes estén dentro de nuestro templo corazón. Es por eso que los saca de ahí con el látigo y muchos expresan que ahí Jesús actuó con ira, actuó con enojo, actuó con, bueno, con todo ese tipo de expresiones egoicas, pero en realidad
el látigo representa la voluntad, representa la continuidad de propósitos. Nosotros, cuando, por ejemplo, ahora que inició el año, mucha gente dice, voy a hacer el gimnasio todo el año para bajar de peso, etcétera, etcétera. Pero pues, resulta que se le olvida, a veces al primer mes o al segundo mes se le olvida de ir al gimnasio, ¿no? Ya no quiere ir. ¿Por qué? Porque está cansado, porque su objetivo ya no es bajar de peso. Pone muchos pretextos, ¿no? Entonces, eso representa la voluntad. La voluntad representa una continuidad de propósitos. Es decir, tenemos que sacar a los mercaderes del templo con continuidad, sabiendo qué es lo que queremos hacer, y con mucha continuidad. Entonces Jesús representa eso. El Cristo, cuando entra al templo corazón de nosotros, saca a todos los mercaderes del templo. Pero ese trabajo de voluntad, ese trabajo de amor hacia nosotros, lo debemos de hacer nosotros mismos. Es decir, nosotros necesitamos analizar, sopesar, saber si como actuamos, como somos, lo que decimos, lo que pensamos, nos ayuda en nuestra progresión espiritual, nos ayuda a contactar con Dios. Si lo que hacemos no nos ayuda o nos impide conectarnos con la esencia, con nuestra naturaleza divina, entonces sí, nosotros debemos entrar en un proceso de trabajo interior, que es lo que enseñan los maestros. Cuando la gente dice, Jesús vino a salvarnos, lo que se quiere decir es que Jesús vino a darte una enseñanza que la tienes que practicar para que Jesús en Sí. ese sentido te salve. No que venga Jesús a salvarte y a quitar tus defectos. Hay quien se pregunta y dice, pues existe Dios, pero existen los crímenes, existe la guerra y no sé qué. Pero eso es una muy, muy burdo, muy torpe de lo que a veces nos aconseja la mente, ¿no? Sí, sí, si me permites, ahorita con base a lo que acabas de mencionar, creo que esto sucedió en Semana Santa recientemente, Sí. donde se nos habla de que a nivel religioso es que Jesús murió por tus pecados y te salvó, como bien lo has dicho, pero da la impresión como que se refieren a que esta figura crística hizo todo y tú ya no tienes que hacer nada. O sea, no tienes que hacer ese trabajo, esa introspección, esa mejora continua en ti. Pues es que es un acto muy cómodo, ¿no? Muy cómodo de todos Sí, modos, peque o no peque, de todos modos yo me voy a ir al cielo. sí, ya me Creo salvaron. creo que no está bien entendido esa parte. Sí se requiere de un trabajo muy profundo, muy interior, para que nos podamos trascender todas esas cosas. Por eso el Maestro Jesús, y no solo Jesús, estoy hablando de los demás maestros, el mismo Quetzalcóatl existe, etcétera, nos enseñan esta parte de trabajo de progresión interior. Entonces, nuestro corazón es la morada de nuestro Padre, dice el Maestro, o decía el Maestro Jesús. Entonces es importante entender eso, que nosotros necesitamos sacar a los mercaderes del templo, ¿sí? Mm, No es un acto de ira, no es un acto de enojo. Uno piensa que cuando a ti te insultan debes de insultar para responder el insulto. El maestro siempre dijo, amar a tu enemigo, amar al que te hace daño, tienes que perdonar, es un acto profundo. Pero a veces nosotros justificamos por la gravedad del insulto, por la gravedad de la falta que nos hicieron, entonces pensamos que la persona que nos hizo el daño, pues no tiene derecho a que tenga nuestro perdón. Pero es un acto de amor. Eso hay que entenderlo, eso es muy difícil entenderlo en la situación en la que muchos nos encontramos o se encuentran, ¿no? Pero por eso son las enseñanzas. Las enseñanzas muchas veces no son fáciles en el sentido de que cambian nuestros esquemas mentales. Jesús tuvo enemigos, bueno, por decirlo así, tuvo gente que no le permitía hacer su trabajo, como los ancianos, como los mismos sacerdotes, como Judas, como Caifás, que estaban supeditados o estaban encuadrados en las enseñanzas muy antiguas o enseñanzas que las enseñanzas tienen que cambiar, cambian como van cambiando de acuerdo a la conciencia de la gente. Es como si, imagínate, si no tuviera este dispositivo, pues no podría comunicarme contigo, ¿no?
Ujú. De aquí a 10, 15 años no sabemos qué tipo de dispositivos haya. A lo mejor va a haber un holograma que estemos tú y yo juntos de un lado del otro, ¿no? No sabemos qué Sí. pueda pasar, ¿no? Entonces, es abrirse a la mente. Yo me abro a la mente y yo pienso que así voy a estar dentro de 15 años. Las entrevistas van a ser diferentes. O a lo mejor me van a teletransportar. Pero los ancianos, los sacerdotes, como símbolo de petrificación de conocimiento y símbolo de que no le permiten al Cristo, que es completamente revolucionario, es completamente innovador, no le permiten que Él haga su trabajo. Entonces nosotros debemos estar con Cristo en ese sentido, ¿no? La humanidad puede pasar por muchas por muchos problemas, por muchos sinsabores, por muchos sufrimientos, como está pasando, como siempre ha pasado, no solo ahora, siempre ha pasado. Pero nosotros también debemos de voltear nuestra visión hacia adentro y si nosotros tenemos un pensamiento de odio, un pensamiento de guerra, un pensamiento de venganza, pues simplemente es una guerra, una venganza que simplemente está dentro de nosotros, pero que si se amplifica es como se está viviendo en algunos lugares. Por eso el Cristo siempre, siempre pide el perdón, y el perdón cuesta para muchos, ¿no? Después de lo que nos han realizado o nos han hecho. Sí, es un tema, la verdad que prácticamente para un programa y digno de reflexionar, porque hay muchas posturas que a esta servidora le ha tocado escuchar con Ujú. relación al perdón, pero continuemos. Sí, muy bien. Y mira, por ejemplo, si nos pasamos ya más adelante, nos vamos a dar cuenta que hablando de perdón y hablando de curaciones y este tipo de cosas, nos damos cuenta que el Maestro Jesús, como Cristo, por ejemplo, da la vista a los ciegos, hace levantar a los paralíticos e inclusive resucita muertos. Eso Ujú, también hay que verlo como arquetipo, independientemente de que algunas personas con cierto desarrollo interior tengan, tengan esas facultades o poderes para poder curar enfermedades. Eso más que otra cosa, dentro de la figura de Jesús o de la figura del Cristo, por ejemplo, en el ciego representa a aquellas gentes que no quieren ver que existe la realidad o que existe el gen divino en nosotros. No sé si me ujú, explico. O sea, a pesar de que te digan, a pesar de que te expliquen, a pesar de que participes de alguna escuela, de alguna religión, donde te dicen existe el gen divino, existe Dios en ti, etcétera, pero una forma de actuar ciegamente es no buscarlo en tu interior, no ujú. seguir los preceptos de una religión, no seguir los preceptos de unos mandamientos, por ejemplo, ¿no? Entonces está ciego. Jesús va y le da la luz a los ciegos para que se den cuenta que necesitan observar las leyes o los fundamentos de Dios para poder trascender, ¿no? Si leemos los 10 mandamientos, tenemos que, y somos partícipes de esa religión, por decirlo así, tenemos que cumplir con los 10 mandamientos. Le podemos buscar justificaciones, le podemos buscar explicaciones, le podemos buscar lo que ustedes quieran, pero son leyes universales. Entonces, ámate a ti como amas a tu prójimo, ama a tu enemigo, hazlo. Necesitas hacer eso. Obviamente lo necesitas hacer, pero necesitas hacer un trabajo interior para que ya no exista el odio, para que ya no exista el resentimiento, y eso es lo que enseñan los maestros. En el caso de los paralíticos, son aquellos dentro de este arquetipo que no quieren recorrer un camino interior. Hay dos líneas en la vida, la línea del saber y la línea del ser, ¿sí? Hay una línea vertical y hay una línea horizontal. La línea horizontal es la que recorremos o la que recorre mucha gente, ¿no? El nacer, casarse, reproducirse y morir. Y cuando van llegando a su vez, cuando llega una enfermedad, no saben el origen de su enfermedad. Cuando llega la vejez, tienen miedo de llegar a la muerte. No son dignos ante la muerte, no son dignos ante la enfermedad, porque nunca se ocuparon de buscar, de indagar, entrar dentro de sí mismos y buscar esa naturaleza interior. Por eso hay gente que es sabia,
muy poca gente es sabia al final de su vida, ¿no? Sabia me refiero a que no llegue con dudas, que no llegue con temores, que no llegue con resentimientos, que no llegue con complejos de culpa, porque su vida fue desde su visión recta o más o menos recta y no tienen de qué arrepentirse, por como se dice en el algo popular. Y es lo que nosotros requerimos hacer. Si nosotros utilizamos la vía vertical es otro tipo de vía, es la que tiene que ver con el estudio, el análisis profundo de nosotros mismos. Un maestro decía que existen 1000 tomos psicológicos. Es interesante esa frase porque al decir existen 1000 tomos psicológicos, quiere decir que hay muchas cosas, hay muchos eventos, muchas cosas raíces de lo que somos en realidad que hay que estudiar lentamente y Ujú, poco a poco. Por eso, ahora, bueno, siempre se ha hablado de la meditación, pero ahora la meditación es fundamental, es importante, es necesaria para que nosotros podamos analizar lo que somos. Los pacientes vienen a terapia para que les ayudemos a analizar y nosotros convertirnos en facilitadores. Pero lo importante es que cada uno de nosotros al final de su día haga una retrospección de lo que hizo ujú, y si tuvo algún problema en especial, no sé, algún evento de ira, por ejemplo, que analice esa ira y que no se justifique pensando que reaccionó con ira porque me hicieron enojar. Esa es ujú. una situación pues, muy común. Sí, Pero eso te iba a decir. Pero, ¿es que? Perdón. No, Eso dime. te iba a decir, es muy común que reaccionemos de esa manera. Es que me hicieron enojar, por eso me comporté de esa manera. Sí. Pero bueno, dentro, si tú analizas esa parte, te vas a dar cuenta que reaccionaste con orgullo, que reaccionaste con soberbia, que reaccionaste con amor propio. Y entonces, a donde hay que atacar, o donde hay que resentir, por decirlo así, hay que resentir contra el amor propio de uno, contra el orgullo, etcétera. Alguien tuvo un evento la otra vez, una vez hubo un evento, más o menos para explicarme, un evento Sí. interesante. Precisamente iba manejando una persona y de repente la calle se hizo muy estrecha, pero no se dio cuenta que iba una persona con su bicicleta a un lado y le cerró el paso. Entonces, de repente escuchó que le pegaban en el cofre y se dio vuelta y era el de la bicicleta, que le decía que no podía pasar, pero le estaba pegando el cofre y luego aparte le movió el retrovisor. Entonces él se quedó, dijo, no, no voy a reaccionar. Y no reaccionó, al contrario, como que se rió, ¿no? Eso fue un primer pensamiento, pero después le vino un pensamiento. Se imaginó que era como un Avenger que salía de su carro, y lo pateaba, etcétera, ¿no? Ujú. El pensamiento nada más, pero ya después le viene otro pensamiento de decir, no, no me voy a poner a su altura, que no sé qué tanto, ¿no? Si recorremos toda ese evento, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que hay reacciones, obviamente no hubo reacciones físicas, no fue a agredir, no fue a golpear, pero sí en su mente, por ejemplo, sí lo agredió, sí lo golpeó. Dicen no sé, bueno, no sé si en las Sagradas Escrituras, pero en la misa dicen, por ejemplo, los católicos dicen que he pecado de pensamiento, palabra y omisión, Obra y algo omisión. Ujú. así. Ah, pues Sí. ahí esta persona pecó de pensamiento, por ejemplo, ¿no? Y de palabra, pues quizás sí expresó algunas palabras, pero ya pecó. Entonces, eso quiere decir que hay ira en él, que no hay paciencia, que no hay amor, que no hay comprensión. Porque después cuando dijo, pues no importa, no pasó nada. Además, y así pensó, pero pues yo traigo un carro, él trae una bicicleta, ¿qué le voy a hacer caso? Pero en ese evento él está actuando con orgullo, con soberbia, como diciendo, pues yo ¿cómo voy a poner con un ser humano que no vale nada, ¿no? Pero tampoco hubo comprensión y no hubo amor hacia esa persona, no hubo comprensión. Entonces, eso es a lo que se refieren los maestros, como, o en este caso el símbolo de Cristo,
amar a los demás, comprender a los demás y tener mucha vigilancia de tu pensamiento, de tu mente, de tus palabras y de tus obras. Tienes que ser un guerrero continuo, tienes que ser un soldado con fusil todo el día, estar atento con el enemigo. La historia de los samuráis, la historia de los guerreros águilas, aztecas, etcétera, es la historia de esos guerreros del interior que estaban alerta, presentes, porque este tipo de enemigos no nos dan, siempre están con nosotros, aún en los sueños, ¿no? Entonces, cuando Jesús cura al ciego, cuando también cura al paralítico, le dice, camínale, o sea, tienes que caminar, pero caminar, Muévete, sí. sí, tienes que transformarte. Un maestro, tú tuviste maestros en tu universidad o en tu escuela. A veces los maestros quieren ellos no quieren ser los prototipos, pero sí dicen, ojalá Karina vaya a ser maestra o vaya a ser abogada, vaya a ser esto. Pues los maestros cuando vienen a enseñar a la humanidad, ellos no se detienen en pensar, yo soy el único, no. Ellos vienen a enseñar un camino para que siga su ejemplo y como dijo alguna vez Jesús, lo que yo hago, también ustedes lo hagan, ¿sí? O sea, el Cristo viene para despertar en nosotros, para que nosotros tengamos esa capacidad, y es que está esa capacidad dentro de nosotros, pero hay que desarrollarla, ¿no? Sí, ¿Sí? Manuel, tengo un par de dudas. ¿Quieres terminar de desarrollar tu idea para podértelas comentar? Dime. Gracias. Con relación a lo que has mencionado hasta ahorita, me surgen dos inquietudes que creo que nuestros amigos también pudieran tener. Una de ellas es el hecho de que, bueno, estamos hablando de estos arquetipos crísticos que son Jesús y son otros personajes que ya has Sí. citado, pero yo te quiero preguntar, al igual que Jesús, estos otros personajes que tú mencionaste, que me gustaría pedirte que los recapitules, también tuvieron una vida ejemplar, una vida destacada, por ese motivo, pues entran dentro de estos arquetipos crísticos. Sí, claro, porque a final de cuentas recorrieron el mismo camino de Jesús. O sea, lo interesante es que Jesús recorre un camino, muestra el camino crístico a la luz del día, ¿sí? Pero los otros maestros recorren el camino crístico, pero internamente, no sé, es como decirte, lo recorren en el mundo de los sueños, por decirlo así. Es una alegoría. El Sí, Maestro Jesús, todos los símbolos del nacimiento, en el pesebre, de la vida con los sacerdotes cuando era de niño, del bautismo de Juan, del camino al Gólgota, de su muerte, de su resurrección, eso lo recorre a la luz del día. No cualquier maestro se atreve a hacer eso. Por eso el Maestro Jesús es como el más exaltado, pero que tal cual y otros, Zoroastro, etcétera, Buda, recorren ese camino pero interiormente. Es decir, todo lo que, por ejemplo, en el caso de lo que comenté del carro, de esta persona que tuvo el incidente del carro, esos enemigos interiores, porque desde el punto de vista crístico esos son enemigos interiores, son los animales del establo, esos se tienen que eliminar. O sea, no estamos hablando aquí porque hay gente que dice, no, es que abraza tu ira, abraza tu tristeza. No. Aquí en el camino del guerrero es matar o morir. Hay tres principios en el camino del guerrero, que es el principio de la impecabilidad, de la implacabilidad y de la imperturbabilidad. Entonces, cuando uno es guerrero, en este caso estos maestros son guerreros espirituales, pues eliminan todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el caso de Jesús, por ejemplo, muestra la eliminación de todos esos aspectos, pero con amor, ¿sí? Con paciencia, con serenidad. Si tú estudias algunos libros o lees algunos libros de algunos maestros, te vas a dar cuenta que siempre hablan mucho de serenidad, paciencia, tranquilidad, sí. pero perseverancia, ¿sí? No te dicen destruye o mata, no. En este caso, bueno, sí te dicen mata, pero mata tus defectos psicológicos, ¿no? Claro, claro. Ahora sí que todo lo negativo para que siempre trabajes en una mejor versión de ti mismo.
Y la otra pregunta, Manuel, a lo mejor algunos de nuestros amigos, sobre todo los que tienen pues esa formación religiosa, sobre todo cristiana, al hablar de arquetipos crísticos, algunos dirán, pero ¿cómo? Pero si Jesús es el único Cristo. Y se habla incluso mucho también en el ámbito espiritual del amor crístico. ¿Cómo definir esta figura o este término crístico? Y pues recordar que Jesús no fue el único pasador, fue uno de esos grandes ejemplos, de esos grandes maestros. Sí, como te decía, por ejemplo, el término crístico, eh, en algunos lugares, por ejemplo, Buda se liberó o se iluminó. Ujú. Entonces, crístico y iluminación es lo mismo. ¿Sí me explico? Son similares, Sí, son términos similares. sí, sí, para que Por quede claro. ejemplo, Hércules llegó al Olimpo, porque Hércules era un hijo, fíjate, ahí es donde vemos la esencia y lo humano. Hércules era hijo de Zeus, pero también era hijo de una terrenal. Entonces, y su gran pasión o su gran camino que él tuvo, o lo que siempre quiso hacer, es llegar a conocer a su padre, Padre Dios, ¿sí? Entonces tuvo que recorrer todo un camino para poder conocer a su padre. Ujú. Llegó al Olimpo, por ejemplo. Cuando Hércules llega al Olimpo, se convierte en una constelación, la constelación de Hércules, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esto digo, Cristo, por eso cuando alguien dice, Jesús es el único hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, al final de cuentas. Pero Jesús se reconoce, lucha y llega al lado, por eso dicen las escrituras, está sentado al lado del Padre, a la derecha del Padre, algo así, ¿no? Sí, en el credo. Sí, porque él se da cuenta, como Buda, como otros, se da cuenta que soy hijo de Dios, pero quiero ser como Hércules, yo quiero conocer a mi padre. Y entonces hace todos los trabajos para conocer a su padre. Y lo que piden esos maestros es que haz el trabajo para conocer, reconciliarte con tu padre y estar al lado de tu padre, a la máxima felicidad, al máximo amor. Y entonces, por eso, es como el término virgen. Ahora sí te voy a meter en líos en tu programa. No, no hay Cariño, problema, de eso se trata. el término virgen también tiene que ver con un aspecto de virtudes en la mujer. No estamos hablando de una cuestión física. La Virgen María, por ejemplo, la Virgen María la conocemos nosotros, pero si tú te vas a Oriente, vas a conocer el término tara, la tara verde, la tara blanca, etcétera, ¿no? Es como las mujeres que llegan a una alta percepción e iluminación en su interior, ¿sí? María Magdalena, por ejemplo, yo creo que has tenido alguna invitada, y digo invitada porque son discípulos de María Magdalena, que te hable de María Magdalena, y no, yo quiero imaginar, o me imagino las maravillas que te hablan de María Magdalena, ¿no? ¿Por qué los hombres tenemos como, no es la palabra, pero la voy a comentar, como ídolo espiritual a Jesús, ¿verdad? Pero ¿por qué no las mujeres tienen como objetivo espiritual María Magdalena, María, ¿sí? Esther, Tara? ¿Me explico? Entonces, no son más que términos. A veces la gente es más papista que el Papa, como dicen por ahí. Jesús es Sí, el único hijo del hombre. A mí sí. cuando alguien dice eso, yo me quedo callado porque yo no voy a entrar ¿cómo se llama? No, en polémica. En polémica, o sea, pues está bien y ya, o me retiro o no sé qué hago, pero no entro en polémica. No, Porque no, no, no. desde mi visión, obviamente desde mi visión y desde mi práctica, así es. Desde la práctica y la visión de ellos, pues así está bien, como dice cada quien con su tema, ¿no? Pero así es. Sí, sí, no, muchas gracias. Y recordando que, bueno, este es el objetivo de Tocando lo Divino, que este es un foro abierto para que nuestros amigos puedan obtener información valiosa, entender muchas de las situaciones que pasan en el ámbito religioso y espiritual. Y al final de cuentas, cada quien se queda con su propia conclusión. Simplemente aquí tratamos de exponerle los temas de forma objetiva, sin causar precisamente esa tendencia a decir, no, lo que dice Manuel Rosa es absoluta verdad.
Es decir, cada quien entenderá si si esta información le parece correcta o no. Y bueno, ahora sí cada quien va yéndonos a los términos filosóficos, es poseedor de su propia verdad y más lo que vaya abriendo, como dices tú, su mente, su entendimiento, para ir entendiendo cada vez más lo que nos rodea. Entonces, todo en orden, todo bien. Así es. ¿Verdad? Y entonces sí, gracias por hablarnos de que estas son simbologías, entonces, Sí. y entender pues todo el contexto que tú nos dices. Entonces, el mensaje de todos estos arquetipos o de estas figuras crísticas, de estos iluminados, es precisamente pues encontrar a Dios, nos queda claro, o recapitulando algo de lo que tú nos has dicho, Ujú. encontrar a Dios, conectarse o estar muy cerca de Él. Y de alguna manera todo este trabajo lo hacen a través de un proceso, bueno, nos queda claro, tú decías Jesús a nivel externo, pero los demás a nivel interno. Vamos, Claro. Sí, claro. sí. Ellos creando sus virtudes, Ujú, ellos matando sus defectos. ujú, Cuando tú participas en una escuela que se puede decir espiritual, para que sea completa tiene que tener tres aspectos muy básicos, ¿sí? Que es nacer, morir, nacer y servicio, ¿sí? Hay escuelas que nomás tienen una o tienen dos. Difícilmente te vas a encontrar con una escuela que tenga los tres. El morir, el morir es morir, o sea, es que mates a tus defectos, que saques a los mercaderes del templo, ¿sí? ujú, Que perdones, que ames, ese es el morir, ¿sí? El nacer significa que cuando mueres, naces. Por eso se dice que Jesús venció la muerte. Por eso te digo que lo hizo a la luz del día. Él sí venció la muerte en la luz del día, ¿sí? A la luz del día. Pero internamente tienes que morir para poder nacer. Muere un defecto, nace una virtud. Y cada vez que nace una virtud, te vas acercando a la iluminación. Estos maestros, por ejemplo, dicen que Buda, para despertar, y para despertar tuvieron que pasar 400 vidas o 400 existencias, según se dice. Entonces, nosotros difícilmente podemos despertar en una vida, pero hay quien sí lo puede lograr, quien sí puede lograr despertar en una sola vida. Y eso es lo que ahora la energía de Dios, o como le quieran llamar, es la que nos está invitando a que despertemos completamente, ¿no? Entonces, pero hay que eliminar defectos, hay que morir, hay que trascender. Entonces, por eso que Jesús es muy importante en este aspecto, pero el Cristo es revolucionario completamente. Él no tiene nada que ver con cuestiones de detenerse, de justificar nada de eso, él es completamente revolucionario. Entonces, por ejemplo, cuando hay alguien que lo ve caminando y le dice, yo quiero seguirte, maestro, y le dice, sí, pues sígueme, toma tu cruz y sígueme. Dice, pero espérame, déjame que voy a enterrar a alguien que se murió. Dijo, pues que los muertos se entierren a sus muertos, ¿no? Como diciendo, es que si de veras quieres seguir, tienes que entregarte, tienes que entregarte a lo nuevo, tienes que entregarte a cosas que se te van a ir enseñando y que debes de entregar. Es lo que te decía, es la línea vertical y la línea horizontal. Tienes que tomar la línea vertical. Tienes que estar en el mundo, ¿sí? El mundo, pero en el mundo con educación, con empatía, con servicio, etcétera, etcétera. Porque el ujú. mundo, hay que estar en el mundo, estamos en el mundo. Si no estuviéramos en el mundo, difícilmente podríamos entrar a un espacio de iluminación. Entonces, en ese sentido, por eso el maestro le dijo que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? No hay espacio o no hay tiempo para otra cosa en esta vida en nosotros, desde esta visión que es muy radical. Viene también otro evento muy importante. Yo creo que es un evento, el máximo evento de amor que Jesús, o de enseñanza que Jesús tiene en su andar, cuando van a apedrear a la adúltera, ¿sí? Sí, En ese momento, cuando Jesús se acerca, él tenía una presencia muy imponente
Y bueno, se acerca y le dicen, pues vamos a apedrear a esta mujer porque según las leyes, pues debe ser muerta a pedradas, ¿no? Jesús los observa, dicen, pues está bien, ¿no? Pero aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿no? Entonces, una frase como esa es tan sabia, es tan profunda, que logra detener, que logra como, ahora sí, despertarle la conciencia a todos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a apedrear a alguien? ¿Cómo vas a matar a alguien? Si de veras te crees tan perfecto, pues mátalo, ¿no? Y si aún siendo perfecto no lo matarías. Ujú. Entonces, hay frases como los dichos, yo a veces me refiero como a los dichos de la madre, ¿no? O de la abuela, que a veces ante un dicho no tienes nada que decir. Y ante esa frase, el maestro prácticamente los lleva a un ejercicio de introspección, pero a una velocidad ni siquiera de la luz, más allá, porque dicen, de veras, pues ¿cómo vamos a matar a esta mujer si yo soy un pecador? A aceptar que eres un pecador, a aceptar que tienes esto, aceptar que tienes lo otro, y en ese momento despiertas a la gente, ¿no? Ujú. Entonces los maestros son así, sus frases son cortas, pero son sabias y te despiertan en ese momento, ¿no? Difícilmente puedes encontrar un maestro en la vida cotidiana, ¿sí? En la vida, porque con una frase te mueve todo, como decimos los psicólogos, ¿no? Te mueve el tapete, ¿no? Pero aquí más que el tapete, te mueve toda la casa, o toda la tierra. Entonces el maestro después se acerca a la mujer y todavía con un acto de amor le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Sí? ¿Dónde están? Y ve, no peques más, ¿no? Es un acto de perdón. Entonces nosotros no somos jueces de nadie, no somos críticos de nadie. Somos jueces quizás de nosotros mismos, somos jueces o críticos de nosotros mismos, pero cuando uno voltea su mirada hacia nosotros mismos, pues es importante, el maestro ya lo dijo, o sea, ¿por qué te fijas en la paja del ojo ajeno cuando no miras la viga que traes en el tuyo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos símbolos, esas frases que el maestro en la figura de Cristo dice o enseña son importantes para nosotros. Si nosotros las seguimos al pie de la letra, ¿sí? Con conciencia, adaptándonos, entonces vamos poco a poco a ir reconociendo nuestra verdadera naturaleza divina, divina humana, ¿no? Y Así es es. lo que hacen todos los maestros, es lo que hacen y siguen haciendo. Y así vengan más maestros de la humanidad, te van a enseñar, nos van a enseñar lo mismo. Nada más que hay una palabra que se dice adecuación. Lo adecúan, lo adecúan a nuestra conciencia para que nosotros podamos caminar con eso. Si, por ejemplo, ahorita que me dijiste, alguien puede decir, es que Manuel está diciendo que Jesús no es el único hijo del hombre y él empieza a criticar, empieza a juzgar, tiene que ver a su interior, ¿no? Tiene que ver a su interior a ver qué tan cierto es esto lo que estoy diciendo. Yo no digo que sea cierto, yo digo lo que dice el maestro o lo que dicen ellos, pero los maestros te piden que compruebes. Aún ni los maestros dicen las cosas, pero te lo dicen para que lo compruebes y lo trabajes, no para Claro. que lo escuches, ¿sí? Y eso es importante. Sí, Como sí. No, nos pareces muy bien, Manuel. Y por otro lado, el hecho de que estos maestros vienen tú lo dijiste también hace un momento, también recapitulando, a formar maestros, a enseñarnos a hacer lo mejor, la mejor versión de nosotros mismos, porque hay que tener cuidado con aquellos que nos digan, yo vine a fundar la nueva iglesia, de Dios aquí en la tierra. Cuidado con esos, porque quién sabe que tengan de maestros, nada tienen. Pues hay defectos que se llaman orgullos místicos, ¿eh? El orgullo Sí, místico es un también. defecto que muchas veces los hace decir que son la reencarnación. A veces hay quien dice que es la reencarnación de Jesús, imagínate, ¿no? O de Buda. Ujú. O de Buda, etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado con esos personajes.
Sí, A mí cuando, digo, personalmente te lo digo, a mí cuando alguien se acerca a mí y me dice su nombre espiritual, yo lo veo con cierta reserva siempre, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo te llamas? Ah, me llamo, es que mi maestro o me dieron mi nombre, no sé. Yo lo veo con cierta reserva. No digo que lo critique, simplemente con cierta reserva. coincido. Tengo, sí, yo tengo algunos amigos que tienen sus nombres espirituales y sí, me los llevo muy bien con ellos, pero a veces cuando se presentaron así al principio dije, pues voy a ver qué tal son y sí, tienen buena, pero no, no todos son así. Pero en fin, otra cosa que le quería comentar, que es muy importante, por ejemplo, se relaciona mucho al Maestro Jesús con el sacrificio y el sufrimiento para poder llegar a Dios. Esto no es válido ya dentro del estudio de Cristo más profundo. Sacrificio viene de una palabra que se dice sacro oficio, ¿sí? El sacro oficio, por ejemplo, en la filosofía o en la escuela de los masones, ellos dicen que tienen que llegar a un grado 33 de la masonería, Ujú. pero tiene relación con el hueso sacro, por eso es sacrificio. El sacrificio es despertar o abrir energéticamente el hueso sacro para permitir que la luz ascienda por la columna vertebral, energéticamente hablando. Entonces el sacrificio es el trabajar porque esa luz llegue o recorra toda la columna vertebral hasta la cabeza, que es el cáliz o es la luz en nosotros, ¿no? Entonces, nada que ver con el sacrificio, ese sacrificio de Marga López, de Libertad Lamarque. Digo, si algunos de nuestros amigos recuerdan o ven las películas de ellas, o de este Joaquín Pardavé, que se sacrifican por Sí. la familia, lloran y sufren, etcétera. No, ese sacrificio no es. Y a medida que se va realizando el sacrificio, estos maestros a medida que van realizando el sacrificio, es decir, abrir las vértebras, abriendo la conciencia, van adquiriendo diferentes virtudes. Son 33 vértebras. Cada vértebra tiene una virtud. Cuando matas un defecto, aparece una virtud, se abre energéticamente esa vértebra, ¿sí? Ujú. Y te va generando la conexión con Dios desde esta visión. Entonces, no hay que entender esa parte de sacrificio como sufrimiento, ¿sí? Sí. No, como revolución, más bien como revolución, como ascensión, como despertar, alegría, amor. Hay quien cuenta, Karina, y yo lo asevero quizás, me estoy arriesgando, yo lo asevero, que dicen en la noche del Jueves Santo, dicen que Jesús festejó con alegría, con baile, con canto, obviamente con cena, lo que iba a pasar los otros 3 días siguientes, imagínate, ¿no? Con alegría, no que estuvo ahí, como nos lo presentan en las películas, ¿no? Que nos lo presenta taciturno, serio, callado. Yo no me imagino nunca así el Maestro Jesús, al contrario, ¿no? Entonces dicen que lo hizo con mucha alegría, sabía el proceso que iba a pasar doloroso, pero también confiaba en su ser interno, en su Padre Celestial, que era un proceso que tenía que pasar y que era el elegido. ¿Quién no va a quién no va a ser feliz? Ya, una comparación burda, que fueras la actriz principal y que ganaras un Oscar, por decirlo así, en una película, ¿no? O sea, irías con alegría. En este caso, el Maestro Jesús también fue con alegría, sus discípulos también fueron con alegría, porque no eran personajes. Lástima que los pintan como personajes ignorantes, ¿no? En algunos lugares, no, eran seres que estaban despiertos también. Por eso estuvieron al lado de Jesús. No cualquiera iba a estar al lado de Jesús. No, no. Por esa situación hay que entenderlo de esa manera. Entonces, el sacro oficio
tiene que ver con el despertar, con la iluminación, con la luz. Estos conceptos son burdos para mí ahorita que te los estoy dando porque hay que imaginarse la luz dentro de nosotros, imagínate la sabiduría dentro de nosotros, es un poco difícil cuando no se trabaja. Exacto, tú lo has dicho. Entonces, ese concepto religioso de sacrificio, pues no tiene nada que ver, es totalmente distinto, y entre ellos precisamente está el tema, yéndonos a Cuaresma, el de la carne, no comer carne y ayunar, porque cuántas veces haces esas acciones externas o físicas, pero cuando tu actitud, tu manera de comportarte no es acorde a las enseñanzas que el mismo, por ejemplo, Cristo dictó. Sí, así es. En el término de la carne es un símbolo también muy especial, que en eso me gustaría hablar en otra ocasión, Claro, eh, para que tratar de darme a entender qué es, o lo que yo comprendí o entendí de lo que es el dejar de comer carne. Y es importante que lo sepamos, porque el hecho de no, de que no quieras dejar de comer carne, pues no te claro. va a salvar tampoco, no te va a salvar de lo que ya estás haciendo, porque cuando Jesús trabaja con el ciego, trabaja con el paralítico, les está borrando ciertos actos kármicos que tienen en su psiquis también. Es Ujú. decir, diferentes fallas o faltas o pecados. Pecados se traduce como no acertar en el blanco, y hay que quitarle toda la cuestión emocional religiosa. Entonces, cuando se realizan ciertos, cuando uno no hace aciertos en el blanco, entonces eso se va borrando. Entonces Jesús o Cristo borra esas cuestiones para que no aparezcan en enfermedades, como las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Así es, así es. ¿Y qué crees, Manuel? El tiempo se nos está acabando. No puedo creer. Te iba a Ya, hablar apenas. Te iba a hablar de la cruz, o sea, el símbolo de la cruz, bueno, es el arquetipo más universal, lo encuentras en muchos lugares. Hay una figura de Quetzalcóatl, por ejemplo, en donde está crucificado. Interesante, ¿no? Estamos hablando, no sé de cuántos años antes de Jesús o similar a Jesús, ujú, distancia, equidistancia, al menos mucha. y el símbolo de la cruz está presente. Es así el símbolo de la cruz, del amor y el trabajo, ¿no? Sí. Así es. Se cruza. Pues si tú lo ves prudente y si todavía faltaron más puntos a tocar, pudiéramos programar una segunda parte de este tema. Muy bien, con todo gusto, Karina. Ah, claro que sí, muchas gracias. Entonces así le hacemos. Y pues solamente me resta preguntarte, Manuel, si pudieras darnos por lo pronto de lo que has tenido bien a compartirnos, alguna conclusión o un último mensaje por lo pronto para el día de hoy y podernos despedir. Pues mira, lo que yo quiero comentar en sí es que que actuemos como un guerrero. Hay principios muy básicos, básicos, que es autoobservarse, ¿sí? Es decir, que no nos gane la mente con pensamientos, ya dije, de ira, de codicia, de orgullo, etcétera. Observarlos y tener una libretita, en una libreta apunta ahí tus defectos y llévalos a la reflexión, a la meditación. Es decir, si yo reacciono con ira, a ver, ¿por qué reaccioné con ira? Es válido reaccionar con ira? ¿En qué evento fue? ¿Con quién fue? Tengo un resentimiento con esa persona que nada más me voltea a ver y ya me pone iracundo. ¿Por qué? Todo eso es una observación, es lo que yo recomiendo, que te observes como lo hacía el maestro Jesús y como lo han hecho muchos maestros, para empezar. Ujú. Así es. Manuel, si alguien te quiere contactar, ¿hay alguna red social o alguna vía de contacto? Sí, en mi Facebook es Manuel Román de la Rosa, como es mi nombre. Ahí me encuentran, a veces publico algunas cosas, también en contacto para si quieren charlar conmigo, adelante, con todo gusto. Muy bien, entonces en Facebook, Manuel Román de la Rosa. Cool. Excelente. Pues muchísimas gracias a ti, Manuel Román de la Rosa, como psicólogo y también como facilitador del sistema Neuma. Muchísimas gracias por hablar con nosotros de este tema arquetipos crísticos. No me resta más que
darte las gracias, desearte Gracias un a ti. excelente día. Y pues amigos, si tienen algún comentario o pregunta, pueden hacerlo llegar a través de la fanpage de Tocando lo Divino o también a través de WhatsApp. Y con gusto le compartiremos a Manuel sus mensajes y procuraremos responderlos, de preferencia que sea por la fanpage de Tocando lo Divino. Así que no me resta más que darte las gracias, desearte un excelente día, agradecer a nuestros amigos que nos vieron y pues ahí estamos para otra emisión más de Tocando lo Divino todos los miércoles en punto de las 9 de la noche. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, hasta luego, hasta pronto.